Estimados, tengan todos muy buenas noches y bienvenidos a una nueva sección del canal. Como lo había anunciado hace un tiempo por mi página de Facebook, vamos a empezar a sacar lo que son plantillas, pero ya no en Excel, sino ahora en formato en MATLAB, lo cual, si bien es cierto, no es tan complejo como el Excel, porque recordemos que las plantillas en Excel que ofrecemos, al menos por ahora, son un diseño especificado, pero para varios tramos. No solamente diseñar, a ver, por ejemplo. Ahí está. No solamente diseñar una pequeña sección, sino todo el tramo en cuestión. Eso es lo que ofrece la plantilla en Excel. Sin embargo, el programa MATLAB yo también lo considero un programa bastante útil y bastante eficaz porque nos ayuda a entender mejor cómo es un procedimiento y encima con el MATLAB nos ayuda también a realizar memorias de cálculo. Entonces, por eso es que también estamos elaborando plantillas en MATLAB y ofreciéndolas, y obviamente explicando su debido uso, qué datos deben introducir, etc. Bueno, estimados, entonces para esta ocasión vamos a empezar con lo que es el diseño de vigas, pero solo flexión, en base a la norma E060. Cabe resaltar que son vigas peraltadas, no son vigas chatas, no, vigas peraltadas. Listo, estimados. Sin más preámbulo, comencemos. Como se puede ver, e incluso ya lo publiqué en mi página de Facebook, la plantilla tiene varios datos que vamos a verlo justamente ahorita y varias verificaciones que tenemos que corroborar para que el diseño sea de manera adecuada. Recordemos que la norma 060 es la norma vigente de 2009 acá en Perú y es la que vamos a usar para nuestros cálculos. Muy bien, estimados. Para tomar un ejemplo de cómo realizar el cálculo, vamos a guiarnos de ese pequeño plano que está acá. Eso, eso está terminado. Ahí está el plano. Un plano simple de una edificación del Callao, se puede ver las vías que vamos a utilizar y los momentos o las fuerzas actuantes las vamos a sacar del programa de TAPS, que ya está modelado. Este modelo, entonces creo que, en un momento, disculpen, vamos a show, ya está. Ahorita no me acuerdo qué análisis estaba haciendo, pero toda esta edificación que está acá es justamente este plano que se encuentra acá. Muy bien, estimados. Sin más preámbulo, comencemos. Voy a tomar, o primero, antes que nada, la plantilla está elaborada para diseñar una sola sección. ¿Qué quiere decir? Que yo lo que voy a hacer es, digamos, de este tramo de viga, la plantilla en MATLAB solamente me va a calcular el acero, digamos, en esta sección que está acá, en el lado izquierdo. No en todo el tramo como lo hacía el Excel, sino solamente en el lado izquierdo. Y vamos a explicar o vamos a ver el procedimiento paso a paso que va a hacer cada uno. Voy a tomar de ejemplo la viga o la sección 3A, de cualquier pieza en específico, ahorita vamos a ver. Es una viga peraltada de 30 por 70, es una base de 30 centímetros y una altura de 70. Con eso vamos a introducir. Muy bien. La primera parte que tiene la plantilla de MATLAB, podemos ver que tiene datos preliminares de entrada, que me incluye o me está necesitando lo que es propiedades geométricas de la sección y las propiedades mecánicas de los materiales o del material en cuestión que viene a ser el concreto reforzado. Primero me está pidiendo lo que es la base, que viene a ser 70 centímetros, el ancho de la viga. Luego la altura, que viene a ser el peralte total de la viga, 30 por 70, justo como coincide mi elemento en cuestión. Número de capas. ¿Con esto a qué me refiero? A ver, digamos, yo creo que ya lo hice en su momento. Ahí está. Digamos, ahí está. Vamos al corte 1. Aquí se dan cuenta un corte 1, una sección, un tramo de sección. Una capa viene a ser justamente esta línea, esta, esta línea de refuerzo de acero que yo estoy colocando. Una capa viene a ser que yo solo tengo una sola línea de refuerzo. Como se puede ver acá, tres varillas de 3/4. Sin embargo, hay casos en los que, como se puede ver acá, voy a requerir dos líneas de refuerzo. ¿A qué me refiero con líneas? Esta es la primera línea y esta es la segunda línea. Tengo dos líneas de refuerzo y por ende estoy trabajando en dos capas diferentes. La primera capa que es la de arriba y la segunda que viene a ser la de abajo. A eso me refiero con las capas de refuerzo. En un caso inicial, vamos a colocarle uno nada más, pero puede colocarle dos hasta tres incluso, como lo pueden ver. Pero inicialmente solo voy a considerarle como uno. Ahora,
Hay datos que me están saliendo que vienen a ser el recubrimiento, el peralte efectivo y el recubrimiento superior de la viga. Ahora, ¿por qué lo estoy separando por colores? Porque una buena plantilla en MATLAB tiene que saber diferenciar cuáles son los datos que yo voy a modificar, que son variables que yo tengo que modificar y me sale cualquier resultado, y aquellos datos que de por sí ya me está botando en la plantilla. Lo que está resaltado de color amarillo son los datos que yo debo ingresar, que yo puedo cambiar, no son constantes. Esto yo le puedo poner, por ejemplo, 40, le puedo poner 25, y el peralte le puedo poner 60. Y si se dan cuenta, yo cuando cambié acá de 70 a 60, lo que está resaltado con plomo ya está cambiando automáticamente según los cálculos que yo introducí en el MATLAB. Por ejemplo, ahorita está R006, eso se mantiene constante, y D054. Si yo le pongo, por ejemplo, peralte de 70, me sale 64. ¿Se dan cuenta? Yo estoy cambiando todo lo que es amarillo y lo que es de color plomo automáticamente me va a calcular la plantilla. Yo no tengo que modificar nada. Esto lo voy a devolver a 30. Y ahora, ¿cómo salen estos valores que están acá? Justamente acá está el área guardada de todos los cálculos. R, que viene a ser el recubrimiento inferior de la viga, o sea, R viene a ser este pequeño recubrimiento que está acá, ese que se encuentra ahí, que viene a ser 6 centímetros, o va a depender, ¿cómo se llama?, del número de capas que yo coloque, si se dan cuenta. Yo pongo una capa, viene a ser 6 centímetros. Yo pongo dos capas, 9 centímetros, y si pongo tres, son 12 centímetros. Y D, que viene a ser el peralte efectivo de la viga, solamente viene a ser la altura menos este recubrimiento. Por ejemplo, ya hemos visto los cálculos. Si yo le pongo acá un número de capas 2, automáticamente yo tengo un peralte efectivo menor. Y recordemos que el área del acero va a depender netamente del peralte efectivo. ¿Qué quiere decir? Que si yo aumento el recubrimiento, voy a tener una menor sección de acero. Y lo vamos a ver en los cálculos. Pero lo voy a dejar inicialmente en uno como ya hemos calculado. Ahora, ese valor de R, todos sabemos que el valor de acá hasta acá vienen a ser automáticamente 4 centímetros por norma. Pero ese valor de R no me considera esto, sino me está considerando del centro de este refuerzo hasta acá aproximadamente. Eso es lo que me está considerando. ¿Se dan cuenta? O sea, estoy sumando lo que es el diámetro del estribo más la mitad del refuerzo que yo voy a colocar. Pero como nosotros estamos empezando con el cálculo recién a flexión, no sabemos cuánto es el diámetro de esta varilla, es lo que yo voy a calcular y voy a asignar al final. Por ende, hay valores recomendables, según varios autores, que vienen a ser 6 centímetros, 9, 12, dependiendo del número de capas que yo coloque. Porque si yo, por ejemplo, lo voy a aumentar, a ver, no, acá no tengo. No, disculpen. Ah, este. Si yo, por ejemplo, tengo ahora dos capas, ese valor de R ya no va a ser de acá hasta acá, no, ya no va a ser hasta ahí. Va a ser ese valor de acá hasta acá. ¿Se dan cuenta? Por eso ese valor de R ya no viene a ser 6 centímetros. Tengo que tomar en cuenta esta separación y la mitad, bueno, ahora el diámetro del acero esté completo más la mitad de ese diámetro de acero. Ahí está aumentando. Si pongo tres capas va a ser mucho mayor. Muy bien, estimados. Ya hemos introducido las propiedades geométricas de la sección, les hemos explicado. Aquí está cómo introducir cada uno. Ahora, las propiedades mecánicas de los materiales. El F'(C), que viene a ser la resistencia y la compresión del concreto. Yo, por ejemplo, a ver, he modelado esto, Material Properties, ahí está, F'(C) 210. Entonces lo voy a mantener con ese mismo, ¿cómo se llama? Con ese mismo, esa misma resistencia al concreto, 210. Yo le puedo poner si quiero 280, le puedo poner 350, porque recordemos que lo que está resaltado con amarillo son aquellos valores que yo tengo que editar, son editables, y dependiendo de lo que yo coloque acá, lo que yo modifique, van a ver los resultados de la plantilla. Listo. Este valor que está acá es el módulo de elasticidad del concreto. Recordemos que por norma se calcula por 15.000 raíz de F'(C). Ese es el valor del módulo de elasticidad, que ya es calculado automáticamente.
FY es el esfuerzo cedente del acero corrugado, el límite de fluencia, que viene a ser 4.200. El módulo de elasticidad del acero, también 2.1 por 10 a la 6 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Y estoy introduciendo estos datos que yo tengo que saber antes de realizar el diseño. Y como les vuelvo a repetir, lo que viene a ser de color plomo, ya lo calcula automáticamente la plantilla. El valor de, ¿cómo se llama? E sub C, E sub SY, viene a ser lo que es la deformación unitaria del concreto de compresión y la deformación unitaria de la acero afluencia. Estos tres valores que están acá se explican del diagrama de esfuerzos de la vía cuando se somete a flexión. Y ahorita lo vamos a ver. Incluso todas las fórmulas que nosotros vamos allá de resistencia va a depender mucho de estos valores, o va a depender mucho, mejor dicho, del análisis del diagrama de fuerzas o de esfuerzos que se somete un elemento o una sección rectangular de vía. El valor de beta es un factor de relación de profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos de compresión. Se dan cuenta que esto viene a ser 85. Este valor que está acá se calcula y depende netamente del F'C. Por ejemplo, yo le coloco 350, 50, cambia automáticamente a 0.8 o 0.80. Lo voy a colocar en punto acá, 2, listo, 0.80. ¿Se dan cuenta? Si yo le coloco, por ejemplo, 420, están bajando cada 0.05. Lo voy a regresar a 210 donde estaba inicialmente. 0.85. Muy bien. Estos valores, ahorita lo voy a explicar. Quiero llegar, o mejor lo explico de una vez, para evitar los problemas. Pero vamos a acabar con todo esto que viene a ser propiedades mecánicas de los materiales. El factor de reducción por capacidad de flexión, recordemos que nosotros estamos haciendo un diseño por resistencia. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que reducir la resistencia que yo tengo y esa resistencia reducida tiene que ser mucho mayor a las cargas mayoradas que están actuando sobre la viga. Por eso yo tengo que tener un factor de reducción. En este caso, la resistencia o el momento resistente que está actuando o que tiene el elemento de mi sección, la vía que yo estoy colocando, lo voy a reducir en un 90%, o 0.90, no se puede ver acá. Listo. Y ahora último, acá dice momento actuante sobre la sección. ¿De dónde saco yo este valor? Yo les había mencionado que iba a tomar de ejemplo la sección de la viga del eje 3A, este puntito de acá. O sea, esta viga que está acá. Se encuentra eje 3A. Me voy entonces yo al eje de elevación, eje 3, por ejemplo. Un momento, voy a quitar los valores. Ahí está el local access, apply, listo. Eje, ahí está, eje 3A. Ahora, los momentos actuantes que yo voy a sacar, en este caso el ETAPS, los voy a sacar del siguiente modo. Voy a combo, obviamente voy a trabajar con la envolvente de momentos 3.3, que son los momentos que pongo en la sección. Le pongo apply y listo. Ahí tenemos cuáles son los momentos de la sección, si se dan cuenta. Se puede llegar a ver. Ahí está. Yo voy a trabajar con intersección 3A, o sea, las vías que están acá. Ahí está. Las vías que están acá. Voy a poner show. Ahí está. Listo. Solamente con estas vías que están acá. Y aquí se dan cuenta cuáles son los valores de momento. El diagrama de momento que se puede ver y que me lo calcula el ETAPS con todas las fuerzas, obviamente, que yo he introducido previamente al modelado, al análisis estático, análisis dinámico, al análisis básicamente sismo resistente. Muy bien, estimados. Voy a tomar en cuenta 32, 34, voy a tomar en cuenta el piso 3. No voy a analizar ninguna, solamente voy a analizar, sí, solamente voy a analizar esta vía que está acá. Pero como les he mencionado, la plantilla me va a calcular el refuerzo que yo voy a necesitar en cada sección. Y yo, al momento de hacer un diseño, o que yo voy a hacer mi diseño, uy, no se ve acá. Yo voy a calcular, o yo debo de calcular, mejor dicho, el acero en esta sección, en el acero intermedio y en la parte derecha. En esas tres secciones yo debo calcular el refuerzo que voy a colocar. ¿Por qué en esas tres secciones? Porque por la forma del momento que actúa sobre la viga, los momentos máximos o momentos mayores se encuentran en los extremos, o sea, la izquierda y el lado derecho, y en el tramo central, como se puede ver acá.
Este tramito central que está acá, ahí también se puede ver. Yo voy a diseñar entonces la parte intermedia, para nadie. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a diseñar, digamos, de una sección rectangular, una sección rectangular de 30 por 70, yo voy a calcular el acero que se encuentra en esta parte de abajo. ¿Por qué en esta parte de abajo? Porque por la forma en que se dibuja el diagrama de momento flector, recordemos que, según la ley de estática, de mecánica de materiales, el momento siempre se dibuja o siempre va del lado de la fibra traccionada. Y todo el refuerzo o el que yo voy a calcular tiene que hacer atracción, porque recordemos que el acero es el que trabaja tracción, mientras que el concreto trabaja compresión. Entonces, si mi momento se encuentra por debajo del eje, y como mencionan las normas, las leyes, todo, que se dibuja por el lado de la fibra traccionada, yo el acero que calcule en el medio va a ser el de abajo, donde se encuentra ese momento de 18.6733. ¿Se entendió? Entonces yo voy a colocar ese momento acá. 18.67 nada más. Toneladas por metro. Y recordemos que es la unidad del momento. Listo. Ya hemos introducido los datos iniciales. Ahora vamos a empezar con el diseño. Refuerzo mínimo, refuerzo máximo, refuerzo cero requerido. Pero primero vamos a explicar esta imagen que está acá. Esta imagen que nos va a ayudar a entender en qué se basa el diseño, cómo tiene que ser, etc. Y esto nos va a ayudar bastante. Recordemos que al menos existen varias formas de calcular el acero en una sección. La que más se utiliza, bueno, la que yo más utilizo, mejor dicho, viene a ser la hipótesis de las fórmulas de Whitney para vigas simplemente reforzadas, como se puede ver en la imagen. ¿Qué me dice esta hipótesis? ¿En qué consiste? Primero, yo tengo una sección de viga, una que está acá, con cierta base, cierta altura y cierto operante efectivo que ya sabemos cómo calcularlo, ya se explica. De esta sección que está acá, yo puedo tener un diagrama de deformación. ¿Qué quiere decir mi diagrama de deformación? ¿Cómo se llama? Que yo puedo realizar un equilibrio de esfuerzos de la parte que se va a formar del concreto y la parte que se va a formar del acero. Ahora, ¿por qué se encuentra en este lado? ¿Por qué se encuentra del lado de arriba? Recordemos que estamos trabajando, digamos, como diseñando este lado que está abajo. Y este lado que está abajo es la fibra traccionada. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Ahí está, ahí está. A ver, creo que lo voy a explicar del siguiente momento, por favor. Digamos, ya. No, yo tengo una viga recta acá. Yo tengo una viga acá. Pero se va a someter a momentos, se va a someter a momentos, digamos, acá, momento acá, y se va a someter a momentos acá. Se va a someter a momentos, ahí, se dan cuenta, momentos en sus extremos. ¿Qué van a producir esos momentos? O mejor dicho, todas las fuerzas que están actuando sobre esa viga van a hacer que esta viga se, se deforme, mejor dicho, acá, se deforme de este lado. Ay, disculpe. Está mejor como antes. Un momento, por favor, un momento, disculpe. Ya está. Se deforme de esa forma. Para la redundancia. Se deforme de ese lado. Y yo, como voy a trabajar, digamos, ahorita, y para explicar la fórmula de Whitney, este lado que está acá, el intermedio, ¿qué va a pasar en el intermedio? Si nos damos cuenta por la forma de la deformada en esta sección, lo que se está produciendo es que esta sección que se encuentra acá debajo, uy, no se nota mucho, por lo que te lo voy a poner así mejor. Esta que se forma acá en la parte de abajo, se va a estar traccionando para, o mejor dicho, de la siguiente manera. Se va a estar traccionando así. Bueno, se va a estar estirando la parte de abajo. Mientras que la parte de arriba
se va a ir poco a poco comprimiendo. Se va a estar comprimiendo la parte superior. Se va a estar traccionando justamente por la deformada, por la curva de la deformada. La parte inferior se va a estar traccionando de esa forma y la parte superior se va a ir comprimiendo. ¿Qué quiere decir? Que si yo hago un corte acá, digamos, yo hago un corte ahí y la sección, quiero ver esa sección y yo hago un corte, voy a tener más o menos partido a la mitad. Ojo, un corte para este lado, un corte para este lado, no para este lado, sino para este lado. Yo voy a tener entonces que la parte superior, esta parte de acá, se va a ir comprimiendo, mientras que la parte de abajo se va a ir traccionando, como se puede ver. Y entonces, como ya les he mencionado, ¿qué es lo que trabaja tracción? ¿Qué es lo que trabaja compresión? El acero es el que se encarga de resistir la tracción, mientras que el concreto se encarga de resistir la compresión. Recordamos que su resistencia a la tracción es bastante mínima en comparación con su resistencia a la compresión. Entonces, ¿qué tiene sentido y cómo lo interpreta Whitney? Que justamente como la parte inferior se va a estar traccionando, se va a deformar solamente el acero en ese sentido. Mientras que la parte superior, al estar comprimiéndose, va a ser el concreto, el encargado de resistirlo y por ende, el que se va a deformar en la parte superior. Por eso yo solamente tengo una compresión arriba del concreto y la compresión, perdón, y la deformación abajo del acero. Esos valores que están acá justamente son los que estamos introduciendo acá. 0.0030 y 0.0021. Deformación unitaria del concreto de compresión y del acero afluencia, o del acero atracción, mejor dicho. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llama? Para la hipótesis de Whitney, el acero después de la afluencia se va a mantener constante. Es un elemento elastoplástico. Se va a mantener constante, por ende, lo voy a mantener en 0.0021. E inicialmente el concreto debería ser 0.0030, pero por esa hipótesis este valor puede variar y lo vamos a calcular más adelante. Por eso es justamente el diagrama de deformación que se va a someter el elemento. Ahora, este punto de inflexión, este cruce con un valor cero de deformación, no va a ocurrir exactamente en el medio que llegamos, o sea, no va a ser a la mitad de H ni a la mitad de D. Va a ser un valor aleatorio que viene a ser el C, que viene a ser la distancia del eje neutro. Esta línea que está acá, que parte en la deformación, atracción y a compresión, se le conoce como eje neutro. Y el valor de C es justamente esa distancia del eje neutro hacia el límite de compresión que se encuentra arriba, como se puede ver. Ahora, este es el diagrama de deformaciones. El diagrama de esfuerzos, justamente solamente a compresión, va a partir del eje neutro. Whitney lo interpreta así. Va a partir del eje neutro hacia la parte, obviamente, donde se va a deformar el concreto. Por eso es que estamos viendo F'. También, según las hipótesis, se considera que la parte del acero no va a sufrir ningún esfuerzo de compresión. Solamente se va a encargar de soportar los esfuerzos de tracción, que es para lo que está encargado. Pero ahora, nosotros para hallar el área de esta curva que está acá, el área bajo la curva, se tendrán que realizar integrales, procesos bastante complicados, pero para el diseño lo que necesitamos son métodos simplificados. Y ese es justamente lo que recae Whitney. ¿Qué es lo que realiza? Una reducción del esfuerzo de compresión. O sea, ya no trabaja con un área curva, como se puede ver acá, sino con un área netamente rectangular, como lo podemos ver acá. Y ya no viene a ser F'C, lo va a estar reduciendo al 0.85 F'C. ¿Se dan cuenta? Eso es básicamente lo que está, ¿cómo se llama? Haciendo WIT, reduciendo el diagrama de esfuerzos a un bloque rectangular y a un valor de distancia A. ¿Se dan cuenta? A ese valor de distancia A. Y lo está reduciendo a un valor de 0.85 F'C. Eso es básicamente lo que propone Whitney. Ahora, ¿cómo sacamos nosotros la resistencia en base a eso? Vamos a verlo justamente ahorita.
Nosotros para poder hallar el momento resistente, toda esa cosa, tenemos que hacer equilibrio de esfuerzos. ¿Y cómo se hace equilibrio de esfuerzos? Yo tengo primero las dos fuerzas actuantes. Uno, la fuerza de compresión y dos, la fuerza de tracción. La fuerza de compresión viene a ser el volumen de este bloque de compresiones, este bloque rectangular, que vendría a ser 0.85 F'C por el valor de B, que es el espesor, que viene a ser el espesor de la sección, por un valor de A. Ahora, ese valor de A, ¿de qué va a depender? Ahí es donde entra este valor de beta. Este valor que está acá, factor de relación de profundidad del bloque rectangular equivalente de esfuerzos de compresión. Ese valor de beta yo lo multiplico por el valor del eje neutro, por el valor de C, y me va a dar el valor de A. Existen varios autores que determinan este valor, como ya les mencioné, en base a la resistencia. Yo le aumento la resistencia, reduzco ese valor. Yo disminuyo la resistencia, aumento ese valor. ¿Se dan cuenta? Y la tracción, ¿cómo les explico? Todo el mundo sabe cómo se equivale a una fórmula de esfuerzo. El esfuerzo viene a ser igual a una fuerza entre el área. En este caso, la fuerza de tracción entre el área de acero. Viene a ser mi esfuerzo FY, mi esfuerzo Fn. Si yo paso al otro lado, voy a tener, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo voy a tener la tracción igual a S por Fy. Ahora, primero tenemos que hacer sumatorio de fuerzas en X es igual a cero. Recordemos que este bloque de compresiones, este diagrama de esfuerzos, se tiene que encontrar en equilibrio. Y para que se encuentre en equilibrio, tanto la sumatoria de fuerzas en X como en Y, como la sumatoria de momentos, me tiene que dar igual a cero. La sumatoria de fuerzas en X, ¿cuáles son las únicas fuerzas en el eje X? La compresión y la tracción. ¿Qué quiere decir? Que si estas fuerzas que están acá se oponen, los valores de estas fuerzas deben ser iguales para que haya el equilibrio. 0.85 F'C por A por B tiene que ser igual a S por Fy. Entonces, yo, el valor de esta ecuación que está acá, yo decido despejar el valor de A. O sea, te voy a S por Fy y voy a pasar a dividir 0.85 F'C por B, tal como está en este despeje de las ecuaciones. Ahora, sumatoria de momentos. ¿Qué quiere decir? Que, ¿cómo hago yo mi sumatoria de momentos? Yo, por ejemplo, yo si quiero hacer sumatoria de momentos, lo puedo hacer respecto a este punto que está acá, a este punto que está acá, o puede ser sumatoria de momentos respecto a este punto que está. Si yo hago sumatorias, digamos, respecto a este punto de acá abajo, este valor de t se anula porque no va a generar momento respecto a este punto. Pero este valor de c multiplicado por la distancia que hay de acá hasta acá, multiplicado por esa distancia que existe, obviamente no es 2.07, ese es un esquema, disculpe. No es 202, es un esquema, hay que recordar. Yo multiplico el valor de c por esa distancia de acá hasta acá y me va a dar un valor de momento. Del mismo modo que si yo hago sumatoria de momentos respecto a este punto que está acá, esta fuerza que está acá no me genera el momento respecto a este punto. Lo que sí va a generarme es la fuerza T, multiplicado por la distancia de este punto a este punto. T por esa distancia. ¿Se entiende? Por eso yo voy a hacer momento respecto a ambos puntos. Y ahorita lo vamos a ver. Listo. Por ejemplo, momento resistente o momento viene a ser igual a T, que es AS por FY, por D menos A medios. Recordemos que era hasta el intermedio de este punto. Y recordemos que la distancia de este punto hasta el límite de compresión es D. Si yo le resto la mitad de este bloque que viene a ser A medios, tengo la distancia de acá hasta este punto. O sea, D menos A medios, tal como está en la imagen. Del mismo modo, que viene a ser 0.85 F'C por AB por D menos A medios. Me viene a ser lo mismo. No tenemos ningún tipo de inconveniente. Ahora, vamos a utilizar estas dos ecuaciones de equilibrio para tratar de despejar la fórmula del momento resistente. ¿Cómo o cómo? Del siguiente modo. Voy a seguir utilizando esta fórmula que está aquí. AS por FY por D menos A medios. O un medio por A. Y recordamos que A vale AS por FY
por 0,85 F'B. Si yo multiplico un medio por esto que está acá, me va a salir ASFY entre 1,70, 2 por 0,85, 1,70, por F'C por B. Hay que recordar eso. ¿Se entiende, estimados? Bien. Ahora, a esta ecuación, a este pequeño, a este cociente que yo tengo acá, esta división, yo lo voy a multiplicar por un valor de D sobre D. ¿Eso afecta el agua de mi ecuación? No le afecta para nada. ¿Por qué? Porque es lo mismo que yo multiplique por A sobre A por 1 sobre 1. ¿Por qué? Porque D entre D me da 1. Todo cociente, todo valor multiplicado por 1 es igual al mismo valor. Hay que tener en cuenta. Muy bien, estimados. Ahora, yo decido D entre D, ya van a saber por qué. Muy bien. Ahora, antes de seguir con este despeje de ecuaciones, hay que tomar en cuenta algunas variables para el cálculo del momento. Este valor que acá representa la cuantía, y la cuantía viene a ser AS, por B, AS entre B por B. Recordemos que AS es el área de acero atracción que yo voy a estar calculando. ¿Qué quiere decir? Que esa cuantía, digamos, esa cuantía representa el porcentaje que es el acero o el área de acero en comparación con toda la sección de la viga. Por eso multiplicado por B por B. Este valor de W viene a ser el índice de refuerzo que yo voy a estar calculando y viene a ser la cuantía por F'Y entre F'C. ¿Se dan cuenta? Entonces yo puedo despejar de siguiente modo también, que el valor de mi cuantía sea igual a W por F'C entre F'Y. Son valores que nos van a servir para disminuir los cálculos, lo vamos a ver ahorita. Muy bien, estimados. Ahora, momento, disculpen. Ya. Vamos a seguir con este momento que estábamos aquí. ASFY por D menos, muy bien, hay que recordar, miren estos valores que están acá. Acá arriba yo tengo AS, tengo B y tengo D. Recordemos que AS entre B por D viene a ser mi cuantía. Entonces yo puedo eliminar AS, B y D y voy a tener solamente el valor de la cuantía multiplicado por FY, multiplicado por FY entre 1,70 F'C por D. ¿Se dan cuenta? Por eso que yo he multiplicado justamente por este valor que están acá. Disculpe, estimado, me he dado cuenta de que no había considerado el valor de D. Ya me di cuenta, ya lo corregí. Disculpe el error. Ya, les había comentado que yo este valor de AS entre B por D lo voy a pasar por la cuantía que está acá, porque es AS por B por D. Y voy a tener al final cuantía por FY por D, el de arriba, entre 1,70 F'C. Ahora, hay que recordar otra cosa. El valor de W, ¿a qué es igual? A cuantía por F'Y entre F'C. Entonces lo puedo despejar también y solamente tendría W por D entre 1,70. Ya estoy reduciendo bastante mi ecuación del momento resistente. Ahora, momento resistente, ¿cómo se llama? ¿A qué va a ser igual? Ahora, momento resistente es igual a AS por FY, pero recordemos que AS es igual a cuantía por B por D. Cuantía por B por D. Por FY y por D. ¿Por qué por D? Porque yo voy a despejar este valor que está acá. A D es igual a D por 1 menos 0,59. 1 entre 1,70, 0,59, el valor de W. Si yo multiplico, o sea, esto, se dan, perdón, este valor va a ser igual a esto que está. Va a ser igualito, solo que estoy sacando el D, dejando 1 menos W entre 1,70 y 1 entre 1,70, 0,59. Solamente le estoy despejando para facilitar los cálculos. Ahora, yo voy a multiplicar lo que tengo acá, ¿cómo se llama? B por D al cuadrado. Ahora, ¿por qué F'C y ya no Fy? ¿A qué es igual el valor de W? ¿A qué es igual ese valor? Perdón, ¿a qué es igual el valor de cuantía? Recordemos que acá tenemos un valor de cuantía. Cuantía es igual a W por F'C por Fy. Entonces, yo puedo reemplazar ese valor y automáticamente Fy con Fy se van a anular, porque uno se encuentra en el cociente y el otro se encuentra arriba. Y solamente iba a quedarme W por F'C. F'C se mantiene arriba, B también se mantiene, D por D es D al cuadrado, y W lo voy a multiplicar por 1, viene a ser W menos 0,59 W por W, W al cuadrado.
Y tengo mi ecuación de más despejada todavía. Tengo más despejada. Ahora, al momento resistente, recordemos, como ya les mencioné anteriormente, que yo cuando hago mi diseño, hago un diseño por resistencia. ¿Qué quiere decir? Que mi resistencia reducida tiene que ser mucho mayor a las cargas mayoradas o el momento mayorado que yo estoy calculando. Muy bien. Entonces voy a aplicarle mi factor de reducción que se encuentra justamente acá. Ese factor que está acá. ¿Se dan cuenta? Muy bien, estimados. Ahora, ¿cómo se llama? Yo puedo despejar esta ecuación, como se puede ver acá, yo la puedo despejar. ¿Se dan cuenta? A ver, ¿cómo les explico esto? Momento resistente viene a ser, y tengo que reducir yo para hallar mi momento. Entonces, si yo ya estoy pasando de factor de reducción a este lado, yo voy a tener mi momento último que va a estar actuando. ¿Se dan cuenta? Porque tiene que ser mayor o igual a mn por W. Eso es lo que quiero decir. Mn por W. Ya listo, estimados. Entonces, yo puedo despejar estos valores que están acá, acá. ¿Qué quiere decir? Esto que está acá, lo paso a dividir. MU entre esta hueva, entre estos valores, perdón, entre esto que está acá. ¿Se dan cuenta? Esto que está acá, lo voy a pasar al dividiendo de MU entre este valor que está acá. El valor de W menos 0.59 también lo voy a despejar al otro lado. Este valor que es negativo, ahora va a pasar a ser positivo. Este valor que es positivo va a pasar al otro lado como negativo. Y voy a tener una ecuación cuadrática igual a 0. Y esta ecuación que está acá va a ser el valor final de las hipótesis de Winnie que yo he despejado. Con esta fórmula cuadrática que está acá, yo voy a poder hallar la resistencia a la cual va a estar actuando o la que yo, la resistencia y el acero que yo voy a requerir en mi sección de vida. Ahora, ¿por qué lo he hecho de ese modo? Para tener variables que, ¿cómo se llama? O mejor dicho, ¿por qué se hace de ese modo? Para tener variables que nos va, ¿cómo se llama? Que nosotros conocemos. MU lo conozco, ¿no? Lo tengo acá, lo saco de mi diagrama de momentos. F'C también lo conozco, es la resistencia que ya depende del material que voy a utilizar. El valor de resistencia también, la base y el parámetro efectivo también. Todos estos valores que están acá, yo los conozco. Solamente no conozco el índice de refuerzo. Y eso es lo que yo voy a hallar. Y recordemos que si yo calculo el índice de refuerzo, voy a poder calcular la cuantía, que es lo que yo quiero. Y eso lo vamos a ver justamente ahorita, estimados. Muy bien. Espero que se haya entendido en la parte de los fundamentos del diseño de vigas. No es nada del otro mundo. Y ahora vamos a empezar con el punto 2 de la práctica. Refuerzo mínimo de elementos sometidos a fricción. Al artículo 10.5. Según el artículo 10.51. ¿Qué me dice el artículo 10.51? Primero, que yo tengo que hallar un módulo de ruptura de concreto. Un módulo de ruptura, que es un valor de FR. ¿Cómo lo hallo? Depende netamente de la resistencia F'C. Ya me sale un valor automáticamente. IG, que viene a ser la inercia bruta de la sección, es como una sección rectangular, base por altura del cubo sobre 2. No hay ningún problema. Centroide de la sección. Ojo, no es el eje neutro, es el centroide. O sea, la mitad de 70 que yo estoy hallando acá, viene a 75. Recuerden que los valores resaltados de color plomo no tienen que ustedes editar nada, sino solamente lo va a calcular la plantilla automáticamente. MSR, o perdón, M sub SR, sub CR, es el momento de agrietamiento de la sección, que según la norma, según las ecuaciones de la norma, viene a ser el valor de FR por la inercia entre el centroide de la sección. Y yo lo estoy calculando. Ahora, ¿qué es lo que me está diciendo esta norma? ¿O qué me está diciendo justamente este artículo? Que es básicamente una verificación del agrietamiento. Me quiere decir que mi resistencia, ¿cómo se llama? Mi resistencia nominal, M sub n, tiene que ser mayor o igual, no puede ser menor, a 1.20 veces mi momento resistente, mi momento de agrietamiento de la sección. La resistencia o el momento resistente, que obviamente va a depender del acero que yo coloque realmente, tiene que ser mayor o igual a 1.20 veces el momento de agrietamiento. Por eso es que yo en base a eso voy a tener lo que es un acero mínimo, que no tiene que ser menor a esto que está acá. Es lo que yo no estoy entendiendo. ¿Qué quiere decir? Acá están justo esos valores. Que este valor que está acá, según todos los cálculos de la sección, ojo, esto depende netamente de la sección, no depende del acero.
Estamos viendo que depende del el F'C, de las dimensiones de la viga, etcétera. Tiene que ser 8.521. ¿Cómo yo hallo ese valor? Ahí está, estoy despejando. 1.20 veces MCR. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo yo este valor? Esto lo pueden despejar fácilmente de todo lo que hemos hecho ahorita. Lo despejan y le va a salir esta ecuación. Obviamente esta ecuación va a depender de mi momento de agrietamiento. Va a depender. Y ahí yo voy a tener lo que es una cuantía mínima de agrietamiento, que viene a ser un refuerzo mínimo primero. Por eso le pongo cuantía mínima 1, que viene a ser 0.0019. Y el acero mínimo por agrietamiento que yo debo colocar en la sección no debe ser menor a 3.602. Recordemos que la cuantía o el acero sale automáticamente con la cuantía. Aquí está. El acero es igual a la cuantía por B por D. Conozco el valor de B, conozco el valor de D, y ya conozco el valor de esta cuantía inicial por agrietamiento, tengo mi acero mínimo en base al artículo 10.5.1. Ya tenemos un acero mínimo 1. Sin embargo, la norma me menciona otros valores de acero mínimo. ¿Cuál es el segundo que me menciona la norma? 0,70 raíz de F'C por Fy. Eso es lo que me menciona la norma de otra cuantía mínima. Una cuantía mínima de refuerzo a tracción. Lo hallo porque obviamente depende netamente de la resistencia del acero y del concreto. Y es 0.0024. Y usando este valor y las dimensiones del elemento, tengo mi acero mínimo 2, que viene a ser 4.637 centímetros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Muy bien. Ahora, el refuerzo mínimo requerido. Esto según el artículo 10.5.1, esto según el artículo 10.5.2. El acero mínimo vendría a ser el máximo entre estos dos valores. ¿Por qué el máximo? Porque digamos que mi acero, según mis cálculos del momento último, me sale, digamos, 4 centímetros cuadrados. Y por norma, el acero mínimo no debe ser 3.602 y 4.637. No debe ser menor que esos dos valores. Y si me ha salido 4 centímetros cuadrados, ¿cuál valor tiene mayor peso? ¿El mínimo de los dos o el máximo de los dos? El máximo. Porque si me sale 4, voy a estar cumpliendo con el acero mínimo 1, pero no voy a estar cumpliendo con el acero mínimo 2. Entonces, para ya no verificar ambos valores, voy a tomar mi acero mínimo como el mayor de este como este, 4.637. Y con eso yo voy a verificar los cálculos que voy a hacer posteriormente. Ahora, ese es el acero mínimo. ¿Qué viene a ser con el acero máximo? Yo debo controlar siempre el acero máximo porque yo no puedo colocarle demasiados refuerzos, demasiados acero a un elemento de viga debido a la ductilidad de la misma. La ductilidad viene a ser un tema del análisis no lineal, que recordemos que ante sismos de gran magnitud o ante sismos de diseño, sismos severos, que según lo que se diseña la norma, mi elemento ya no va a trabajar siempre en el rango elástico, va a trabajar en el rango inelástico. Entonces yo tengo que asegurar que tenga un buen comportamiento, que o tengo yo permitir al elemento que se deforme lo suficiente para poder soportar dichas solicitaciones sísmicas. Y eso va a depender netamente de la utilidad. Ahora, si yo le pongo bastante acero, me va a reducir la utilidad completamente. Ya no se va a encontrar en una condición subreforzada, sino en una condición sobre reforzada. Y eso es lo que yo no quiero. Ahora, ¿cómo calculo, mejor dicho, esa cuantía balanceada o ese refuerzo máximo o la cuantía balanceada? La cuantía balanceada me va a marcar el límite entre una condición subreforzada y sobre reforzada. Cuando nos encontremos en una condición sobre reforzada, mi elemento va a disminuir drásticamente su ductilidad. En cambio, si nos encontramos, como se llama, en una condición subreforzada, va a tener una utilidad aceptable y mucho menor, pero mucho mayor, mejor dicho. Ahora, esto de la cuantía balanceada también depende de varias fórmulas. ¿Se dan cuenta? Depende de varias fórmulas. Ahora, a ver, déjenme un momento, les explico. El valor de la cuantía reforzada justamente va a ocurrir cuando mi valor del, ¿cómo se llama? Cuando mi valor del esfuerzo del acero sea igual a 0.0021. Se encuentra justamente en ese equilibrio. Y cuando se encuentra en ese equilibrio, se va a dar justamente esa condición balanceada. Y yo despejando las ecuaciones, me va a dar justamente este valor. Esa cuantía yo la hallo, cuantía balanceada, y yo puedo hallar mi acero producido por la falla balanceada.
que viene a ser una cuantía máxima, 41.616. Ahora, mi acero máximo no va a ser este valor, porque voy a estar trabajando técnicamente al límite. Yo lo puedo reducir en un valor de 0.75, según lo que me dice la norma, y voy a trabajar con eso. Y esto me corresponde a un caso mucho más crítico, porque digamos que mi acero me sale 35 centímetros cuadrados. No me estoy pasando del acero producido por la falla balanceada. Voy a estar, ¿cómo se llama? Cumpliendo con esto. Sin embargo, la norma me exige yo reducir este valor a 0.75. Si trabajo con 0.75, ya va a ser 31. Y me ha salido 35. No estoy cumpliendo. Entonces, ahí son otros tipos de cálculo. Voy a tener que trabajar con una cera compresión. Ya un montón de temas que lo vamos a ver más adelante. Pero me está exigiendo no trabajar con ese valor. Y está bien. La norma me exige justamente cumplir con todos sus parámetros y yo debo seguirlo al pie de la letra. Listo. Ya tengo mi acero máximo y tengo mi acero mínimo. Ahora, ¿qué necesito? El refuerzo de acero requerido en mi sección. Lo debo calcular justamente ahorita. Y eso es lo que vamos a hacer. El refuerzo en la zona traccionada. El valor del índice de refuerzo, recordemos que yo tengo una ecuación cuadrática y tengo que resolver esa ecuación cuadrática para yo hallar mi valor de W, que viene a ser el índice de refuerzo. Acá están los cálculos, tengo mi valor de W, obviamente resolviendo la ecuación, y tengo un valor de 0.0846. Cuantía requerida. Recordemos que la cuantía viene a ser igual a W por F' entre F y Y. Tengo todos los valores, me sale 0.0042. Y el acero requerido en la sección viene a ser igual a la cuantía por B por B, que me sale 8.12 centímetros cuadrados. Ahora, lo que yo debo verificar siempre y con mayor importancia viene a ser la cuantía balanceada, porque si no me cumple, voy a tener que realizar un diseño con acero en compresión, porque recordemos que el acero netamente trabaja en tracción, no en compresión. Entonces yo necesito asegurarme con eso, siempre. Si me sale, acá, estoy cumpliendo con lo estipulado en la norma. Si no me cumple, ya son otros cálculos que vamos a ver más adelante. Entonces mi acero utilizado en la sección va a ser 8.123 centímetros cuadrados. ¿Se dan cuenta? Ahora, este AS, recordemos que también tiene que ser comparado con el mínimo. Mi mínimo es 4.637 y el que requiere es 8.2. Ah, entonces yo tengo que, es mucho mayor al mínimo, voy a trabajar entonces con mi acero requerido, tal como se muestra en mi sección. Listo, estimados. Ahora, el acero colocar y separación máxima. Recordemos que el acero, un momento, ahí está. Yo tengo diámetros comerciales de 3 octavos, media pulgada, 5 octavos, 3 cuartos, 1 pulgada. Recordemos que para vigas, digamos, un acero que me garantice el adecuado reforzamiento o me garantice un buen diseño, tiene que ser siempre mayor a media pulgada. A 3 octavos no se utiliza mucho, al menos para el acero longitudinal. Para el acero transversal, el acero que va a soportar para los estribos, que va a soportar el corte, sí puedo utilizar 3 octavos. Pero digamos el acero longitudinal, que es el de flexión, de media pulgada para arriba. Si yo coloco menor diámetro del acero, como media pulgada, voy a requerir mayor cantidad de acero, mayores cantidades. Si le coloco media pulgada. Si le coloco, por ejemplo, 3 cuartos, que es lo que le sigue, requiero 3, no requiero 7. Con media, 7, es bastante, se dan cuenta. 3 octavos, media. Si le coloco, por ejemplo, 5 octavos, se dan cuenta, ahí está, perdón. Media pulgada, 5 octavos, 3 cuartos. Me dijo que está confundido. Luego sigue 3 cuartos, ahí está, 3. Voy a dejarlo con media y vamos a ver qué es lo que pasa en mi diseño. Lo vamos a ver justamente hoy. Listo. Requiero número de variantes de refuerzo 7. Ahora, yo debo colocar o yo debo verificar el espaciamiento. Porque digamos, si yo coloco bastantes varillas, vamos a estar, digamos, no va a haber un buen embebimiento del acero dentro de la sección. Si yo coloco muchas varillas, estas van a estar más juntas. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una menor separación
Y al estar bastante juntas, yo no voy a garantizar el adecuado embellimiento del acero o de refuerzo longitudinal dentro del concreto. No tienen que estar muy juntas entre sí, tienen que estar separadas a cierta distancia para poder garantizar dicho embellimiento. ¿Se entiende? Por eso vamos. Y ese espesamiento se calcula. Primero, número de áreas de refuerzo en la primera capa o en la segunda capa. Recordemos que estamos trabajando nosotros con una capa. Estamos trabajando con una capa. Las 7 varillas que yo estoy calculando van a ir colocadas en la primera capa. En la segunda no, porque según lo que yo he propuesto inicialmente, no trabaja dos capas y solamente van a ser 0. Listo. Entonces, mi separación de aceros en la primera capa, como se ve en la imagen, disculpen, ese S1 que es en la primera capa, yo lo voy a calcular. ¿Cómo lo calculo? Ahí están todas las ecuaciones que estamos utilizando, todas las ecuaciones. Es básicamente el desplazamiento que hay de esta varilla. Es toda una ecuación que lo calcula la plantilla y me sale que es 1.87 centímetros. Para yo poder garantizar ese embellimiento del cual yo les estaba hablando, esa separación entre cualquier varilla, ya sea en la primera o en la segunda capa, tiene que ser mayor a 1 pulgada. ¿Cuánto vale 1 pulgada en centímetros? 2.54 centímetros. Y a mí me sale 1.87. No me cumple. Verificación, separación, primera capa, no cumple. ¿Por qué? Porque esta separación es menor a 1 pulgada. ¿Qué quiere decir? Que no estoy garantizando el embellimiento. En el S2, que viene a ser la segunda capa, no requiere, ¿por qué? Porque yo no estoy utilizando segunda capa. Está siendo igual a 0. Verificación tampoco requiere. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿yo cómo corrijo eso? ¿Cómo yo corrijo para que esto me cumpla? Puedo utilizar un mayor diámetro. De media lo voy a pasar a 5 octavos. 5 varillas, entonces aquellas van a ser 7. Van a ser 5. Ahí. Separación en el primero, 3.04. ¿Es mayor a 1 pulgada? Es mayor. Sí me cumple. ¿Se dan cuenta? Ese es uno. U otro, lo puedo mantener yo en media pulgada, pero no voy a utilizar una capa. Voy a utilizar 2 capas. Aquí lo voy a cambiar yo a 2 capas. Mi peralte efectivo se ha reducido a 0.61. Y el acero que yo estoy calculando, se dan cuenta, también ha variado, también ha cambiado. Por media pulgada sigo requiriendo 7, pero ahora como tengo 2 capas, yo puedo colocar, por ejemplo, en la primera capa 5 y en la segunda capa colocar 2. Listo. ¿Se dan cuenta? Voy a colocar en centímetros. Listo. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy colocando 5 en la primera, o digamos, según la imagen, no, mejor lo coloco porque va a ser un número impar. Voy a colocar 5 abajo y 2 arriba. Primera y segunda capa. En el especialmente del primero, 3.44. Mayor a 1 pulgada, claro, si me cumple. Acá. Especialmente 2, 17.56. Recontra mayor a 1 pulgada, recontra mayor. ¿Me cumple? Sí me cumple. Listo. ¿Se dan cuenta, estimados? Eso ya depende de cada uno, cómo lo quiera trabajar. Una capa, 2 capas, aumentar el diámetro del acero. Yo lo voy a dejar en 5 octavos y lo voy a manejar con una sola capa. Lo voy a manejar con una sola capa. No voy a complicarme trabajando con 2 capas. Listo. Uy, acá la voy a borrar. Acá con nada un cambio así, solamente borrar en la unidad, porque como me sale un valor así textual, no requiere ninguna unidad y por eso me va a salir error. Solamente le borran en la unidad cuando trabajen a 2 capas y listo. Acá voy a colocar 5, acá la voy a colocar 0. Listo. Si cumple, no requiere. Ahora, el acero colocado en la sección. Yo requerí un acero de 8.123 centímetros cuadrados. Estoy colocándole 9.897. Porque yo colocarle 5 octavos, voy a requerir 5, ¿cómo se llama? 5 varillas. Ahora, 5 por esa área de este diámetro del acero, me sale 9.897. Si yo le pongo 4, por ejemplo, sale 7 puntos, menor a 8. Por eso debo colocarle 5. Por eso los cálculos me exigen colocarle 5. No le voy a colocar 4.
Y me sale 9.895. ¿El acero colocado es mayor al acero requerido? Sí. ¿Me cumple? Obviamente, porque estoy colocándole un acero mucho mayor al que yo requiero realmente. Pero recordemos que este acero tiene que ser menor al acero de la partida balanceada. Y es menor, así que sí me cumple. No hay ningún problema. Ahora, estimados, ¿cómo se llama? Tengo que verificar la afluencia. ¿Se recuerdan que yo les expliqué de qué trataba la afluencia de la sección, la ductilidad? A eso me estoy refiriendo más que nada ahorita. Tengo que hallar yo la ductilidad, ¿cómo se llama?, de mi sección. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿cómo hallo yo mi ductilidad? Del siguiente modo. El valor de A es la altura del bloque de compresiones. ¿Lo puedo hallar? Claro que lo puedo hallar. ¿Por qué? Porque ya tengo el acero que voy a colocar. Y los demás valores son al toque. Lo hallo, obviamente va a ser en centímetros porque es una unidad de longitud. El valor de C también, recordamos que dependía de A entre el valor de B. Tengo mi valor o mi distancia al eje neutro de la sección. Ahora, el valor de ES, de la deformación del acero. Yo les había comentado que el valor del concreto, este que está acá, se mantiene constante. Mientras que el valor de la deformación unitaria del acero es la que va a variar. Yo puedo hallar ese valor, ¿por qué? Revisando el equilibrio del diagrama de deformaciones. Hacemos equilibrio en más de relación de triángulos y tengo una ecuación que es la que está acá, que depende del eje neutro, del valor de sub C, todos esos valores. Y me sale 0.018. ¿Se dan cuenta? Yo tengo ese valor. Ahora, el ES sub Y, recordamos que es 0.0021. Yo al dividir estos dos valores, al dividir esos dos, tengo la ductilidad del sistema, la ductilidad de la sección. ¿Se dan cuenta? Yo tengo esos valores. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué me salen estos valores? Porque el S sub Y me representa la afluencia de la sección. ¿Entienden? O sea, por ejemplo, a ver, un momento, lo pondré acá. Ay, disculpe. Ya, lo pondré acá, está. Yo, digamos, yo tengo un diagrama. Yo tengo un diagrama de esfuerzo, un diagrama esfuerzo de formación. El valor de S sub Y, este que está acá, ese valor viene a ser el que corresponde a este lado. Un momento, a ver si podrá. Ay, no, o sea, ya. Pero corresponde a este valor que está acá, al límite de fluencia. Y ese valor de ES representaría este valor que está acá. Y la ductilidad del sistema viene a ser la diferencia del valor de acá con el valor de acá. ¿Se dan cuenta? Entonces, mientras mayor sea este valor, y debido al sismo que está actuando en mi estructura, va a haber un punto en que los esfuerzos ya no sean mayor al límite de fluencia. Van a superar estos valores y van a llegar acá. Entonces, van a estar aumentando, y va a haber un punto en el que se va a dar la rotura. Y yo tengo que asegurar que ese punto de rotura se encuentre lo más alejado posible. ¿Para qué? Para que mientras están aumentando mis esfuerzos, no llegue a la ruptura o a la rotura de la sección, del elemento. Mientras mayor sea este valor, mejor comportamiento va a tener mi sección en un rango no lineal, en un rango plástico. ¿Se dan cuenta? Y la ductilidad viene a ser esta diferencia, que en este caso lo represento a modo de cociente. Esto entre esto. A mayor valor de utilidad, este valor va a ser mucho más grande y más alejado va a estar del límite de fluencia. Y eso es lo que yo quiero garantizar, eso es lo que yo quiero hacer. Y se va a dar un tipo de falla dúctil, porque se daría un tipo de falla frágil si este valor fuera muy, muy pequeño o fuera bastante, ¿cómo se llama?, menor al esperado. ¿Se dan cuenta? Ahora, yo quiero probarles algo. Quiero probarles algo. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Yo requiero realmente lo que son 5. Requiero nada más 5. Pero yo puedo colocarle 6, 7. Con 5, mi utilidad viene a ser de 8.58. Si yo le coloco 6,
mi utilidad viene a ser el 6.91. Si yo le coloco 7, 5.72. ¿Se dan cuenta? A mayor cantidad de acero que yo le estoy colocando, se reduce mi utilidad. ¿Y cuánto va mi área, por ejemplo, del acero? 13.855. Lo voy a poner a ver 14, el doble. 27. ¿Cuál es mi límite? 31. Me estoy acercando bastante al acero de la cuantía balanceada. Le estoy colocando 14. Le coloco 14, miren mi utilidad, 2.15. ¿Se dan cuenta? Mientras mi acero se acerque mucho al límite ¿cómo se llama? Al límite balanceado, a la condición balanceada o a la condición sobre reforzada, yo voy a estar reduciendo la utilidad de la sección y eso es perjudicial. Estoy perjudicando el elemento, no lo estoy favoreciendo. Por eso les digo, no hay que colocarle, si bien no tanto acero, no tan poquito acero, por el acero mínimo, tampoco un valor exagerado, como lo mencionamos. Y eso siempre hay que verificarlo. Falla dúctil, si cumple, no hay ningún problema. Ahora, el momento resistente yo lo puedo calcular, porque ahora yo lo voy a calcular con el acero colocado, ya no con el acero. Disculpen, acá ese es el acero. Ahí está, AS colocado. Me confundí, acá no es el valor de AS, acá es AS colocado. AS, porque es el acero que yo estoy colocando realmente. Mi aumento resistente viene a ser 24.989, el de la sección. Recordemos que yo lo puedo despejar de las ecuaciones. Ahí está. Y mi momento último actuante, si no me equivoco, es 18.67. Mejor lo voy a colocar acá. Mi momento último 18.67 y el momento resistente 24. Verificación de la resistencia. Mi momento resistente reducido es mucho mayor, ¿cómo se llama? Es mucho mayor al momento último, al momento que yo estoy calculando. Ahora, ojo, ¿por qué no le estoy aplicando un factor de reducción? Porque recordemos que todos estos valores del índice de refuerzo, de cuantía, ya incluyen los cálculos esa reducción. Acá está el factor de reducción. Entonces no voy a aplicarle yo un valor por encima otra vez, lo estoy reduciendo bastante, no, ya estoy aplicando en mis cálculos de cuantía todo ese valor reducido. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi momento resistente reducido es mucho mayor al momento último actuante. Obviamente ese es un momento amplificado, porque recordemos que lo sacamos del envolvente, y la envolvente tiene los mayores valores de todas las combinaciones de carga. Bien, estimados, ahora por último es el corte de acero. ¿Con qué me refiero a corte de acero? Que se puede dar, por ejemplo, creo que está acá, no me acuerdo bien. Ahí está, este. Yo tengo vigas, por ejemplo, yo tengo un refuerzo que va a ser constante en todo, que va a ser constante, pero va a llegar, yo calculo el acero para este punto que está, ya no para el centro, sino para el lado derecho. Pero va a haber un punto en que yo no voy a requerir, digamos, acá está, acá se dan cuenta. Según este punto, este lado que está acá requiere 5 aceros de 3 cuartos. 3 de 3 cuartos más 2 de 3 cuartos, 5 de 3 cuartos. Pero va a haber un punto en el que yo no requiera esos 2 de 3 cuartos, porque va a ser bastante acero. Porque recuerden, en el momento, por ejemplo, intermedio, según esta sección, de parte intermedia, solamente lo de 3 de 3 cuartos van a ser requeridos en intermedio, no en toda la vida. Y eso me reduce el costo bastante. Entonces, solamente yo requiero 5 al intermedio y 3 al medio, y yo tengo que cortar mi acero a cierto punto. Ahora, ¿a qué punto debo cortar? ¿Eso cómo lo hago? Para eso está la parte de corte de acero. Por ejemplo, si yo quiero cortar por ejemplo, 2 aceros, yo tengo que restar obviamente al número de varillas que yo tengo, el número de aceros que estoy cortando. Yo tenía 5, recuerden. Si voy a cortar 2, voy a colocarle 3, ¿no? Entonces yo puedo hallar mi área de acero en base a ese diámetro que yo tengo, a ese nuevo número de varillas.
que es 5.938, y es mucho menor a 9.895. Entonces, en base a ese acero nuevo que yo tengo, yo puedo hallar mi momento resistente nuevo. Tengo que hallar el valor de A y tengo que hallar el momento resistente, que viene a ser 15.381. Ya no viene a ser 24, sino 15. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este valor de momento, que viene a ser 34 en un extremo, yo tengo que buscar a qué distancia aproximadamente que está acá, a qué distancia de ese punto para acá, coincide con 15.381. ¿A qué distancia coincide con 15.381? Si me coincide a 1 metro, a los 2 metros, ahí tengo que cortar y hasta ahí nomás voy a dejar digamos, los 5 azules que estoy colocando. Y solamente a partir de ahí ya van a venir 3, ya no van a venir 5, porque estoy cortando 2. Bien. Coincidir a qué momento, obviamente, porque recordamos que el momento resistente tiene que ser mayor o igual al momento último. Por eso tengo que ver con en qué parte de la longitud de la vía coincide. A 1,50 m, a los 2 metros, a los 3 metros. Eso lo se tiene que ver del gráfico de momentos vectores que yo puedo sacar de tablas. Ahora, si me coincide, digamos, a 1,50 m, a 2 metros, no lo voy a cortar ahí. Tengo que sumarle el peralte efectivo. Si mi peralte efectivo es de 0.50 y me cortes a 2 metros, lo voy a cortar a 2.50. Así yo voy a asegurar bien ese corte y no disminuir la resistencia demasiado. Bien, estimados. Espero la verdad que se haya entendido bastante. Es una medida bastante simple, no lo voy a negar, pero bien completa para poder realizar todas las verificaciones y el diseño correctamente de una sección. En un próximo video ya explicaré también en MATCAD el diseño por Porsche, por norma, por todo. Y van a ver también que es bastante sencillo. Bien, estimados, sin más preámbulo, espero que les haya servido, se haya entendido y nos vemos en un próximo video. Que tengan todos muy buenas noches.